Hoy el Evangelio empezaba diciendo que una multitud acompañaba a Jesús, mucha gente acompañaba a Jesús y él se da la vuelta y suelta este discurso. Lo que ocurre es que al final del pasaje no nos dice cuántos se quedaron, ¿no? Porque la verdad es que con estas palabras de Jesús, que son serias, que son duras, ¿no? Pues son muy exigentes. Y uno dice, yo no sé si estaré capacitado para seguir a Jesús. O sea, seguir a Jesús y asumir ciertos esfuerzos, ciertos sacrificios, ciertas renuncias, incluso luchar contra los pecados que todos tenemos, ¿no? Bueno, cada uno tiene los suyos, pero entendéis, ¿no? Bueno, pues bien, pero esto de que Jesús me pida que yo posponga todo ante Él, de hecho Jesús lo dice, oye, qué hombre que se pone a construir, ¿no? Se sienta y calcula si va a ser capaz, ¿no? Fijaros que hoy, providencialmente, junto a este Evangelio, estamos celebrando esos mártires del siglo XX en España. No solo durante la Guerra Civil, sino la persecución religiosa que se dio en varios momentos, no solo en la Guerra Civil. Antes ya había una cierta persecución religiosa y hubo gente que entregó su vida por fidelidad a la fe. Y yo destacaría de los mártires, que se puede cumplir en los mártires de todos los siglos, pero vamos a fijarnos en los mártires españoles del siglo XX, pues que fueron mártires que fueron arrastrados por el amor de Cristo. O sea, ellos valoraron en su vida que el amor de Cristo era lo más valioso que tenían. Incluso a muchos de ellos se les dio la posibilidad de no sufrir el martirio, de vivir o incluso no sufrir torturas, porque claro, que te maten directamente, siempre pienso, que te maten directamente, pues te matan directamente, pero si encima te están torturando durante horas, pues claro, y entonces algunos de ellos les dijeron, oye, tú renuncia a tu fe, pisa este Cristo, destruye esta imagen, haz lo que sea, o sea, tú no te preocupes, que te sacamos de esta. Y ellos dijeron que no. Y esto demuestra en cuánto valoraban su propia fe y el seguimiento de Cristo. Y yo me pregunto, ¿yo sería capaz de eso? ¿Yo amo tanto a Cristo? Pero la clave no está en que fueran superhombres, supermujeres, dispuestos a todo y que tenían una fuerza impresionante, sino que eran atraídos por la fuerza del amor de Cristo. O sea, el mártir no es una persona pues con una fuerza sobrehumana y con una entereza y una... De hecho, en los relatos de muchos martirios pues se ve que muchos de ellos pues afrontaban la situación con un miedo, con un temor y con un deseo de dar la vida por Cristo, pero una duda de ¿y yo seré capaz? Y esto ya desde el siglo I o II tenemos testimonio de mártires, oye, rezad por mí para que cuando llegue el momento yo no desfallezca. San Ignacio de Antioquía. Bueno, pues de la misma manera el mártir, pues no es que sea una persona con unas capacidades extraordinarias, simplemente ha sido conquistado por el amor de Cristo. Y esta es una clave que nosotros tenemos que tener. A nosotros quizás no se nos va a pedir, no se nos va a someter a una persecución que conlleve morir, ¿no? Morir de derramar la sangre. Puede que no, probablemente no, pero bueno, puede que sí también. El caso, no nos vamos a encontrar en esa situación, pero sí que es verdad que se dan cantidad de situaciones donde yo voy a tener que anteponer el amor de Cristo. Pues momentos de un testimonio cristiano en familia, en el vecindario, en el trabajo, entre la gente que conozco. Hay muchísimas ocasiones donde se pone a prueba si yo me dejo conquistar por el amor de Cristo. Un segundo aspecto que hay que destacar de estos mártires es que hay muchísimos testimonios, la mayoría de ellos, donde de alguna manera queda reflejado que murieron perdonando a quienes les hacían el mal. Hoy en día vivimos en un momento donde hay una exacerbación de los ánimos, hay una tensión, ¿no? Le llaman polarización, pero es que a mí no me gusta usar esas palabras talismán. Pero bueno, o sea, que está la gente
con los nervios a flor de piel. Y bueno, pues cuando sucede algo, pues como ha sido lo del Adán en Valencia, pues claro, las chispas saltan, pero porque ya la gente ya está con una tensión interior muy fuerte, ¿no? Y el cristiano es aquel que es capaz de, por amor a Cristo, superar esa tensión, no quiere decir no sentirla, sino vencerla por amor a Cristo y saber perdonar a los enemigos. Los mártires perdonaban e incluso ofrecían su vida por la conversión y por la vida eterna de aquellos que les estaban torturando y matando. En esto hay testimonios, es impresionante, pero también nosotros a veces, incluso cuando en nuestra fe nos sentimos atacados, cuando nos sentimos, y es verdad, pues que hay que hacer lo posible por defender nuestra fe, porque no somos nosotros, es nuestra fe, pero sí es verdad que tenemos que ser capaces de distinguir entre el mal y la persona que realiza el mal, y tenemos que estar dispuestos siempre a amar, a perdonar y a entender que seguimos a alguien que desde la cruz intercedía por aquellos que le mataron. Padre, perdónalos porque no saben lo que aman. Nosotros también tenemos que, ante aquellos que a lo mejor pues nos miran de mala manera, nos juzgan, nos condenan o incluso nos atacan por nuestra condición de cristianos, pues saber amar. Y esto es un testimonio impresionante en medio del mundo, que es capaz de romper los corazones más duros. Ojalá el primero que rompa sea el nuestro, todo hay que decirlo, ¿no? En tercer lugar, pues también una cosa importante, cuando la Iglesia investiga estos casos de martirio, y en eso fue muy exhaustiva con los mártires del siglo XX, automáticamente se quedaban fuera de la lista aquellos en los que había un tinte ideológico o político o podía haberlo. Pues por prudencia la Iglesia lo distingue. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Estos son mártires por la fe, no por sus convicciones políticas, ¿eh? Y también esto nos ayuda a nosotros a entender que una cuestión política, una ideología política no nos va a salvar, ¿eh? Si vamos a ser mártires, que seamos mártires por nuestra fe, no por defender a este o aquel otro, ¿no? O sea, y hay que, también nosotros en eso tenemos que tener muy claro, que la salvación no nos viene de una determinada postura ideológica o política o de cómo, no, sino que nuestra fe ilumina cómo nos situamos en la sociedad. Evidentemente podemos tener cada uno pues una postura política, una valoración de los hechos que suceden en nuestra sociedad, pero no merece la pena dar la vida por eso, merece la pena dar la vida por Cristo. Yo creo que en eso tenemos que tenerlo muy claro los cristianos y a veces saber distinguir, porque a veces confundimos un poquito las cosas, ¿no? Vamos a pedir a nuestra Madre la Virgen que nos inspire y que nos muestre a su Hijo, que nos ama y que se ha dado la vida por nosotros con tanta fuerza, que nos lo muestre con tanta claridad, que nosotros nos veamos conquistados por el amor de Cristo y estemos dispuestos a dar la vida por Él, a anteponerlo a cualquier otra cosa, perdonando en su nombre a aquellos que a lo mejor nos ofenden y pidiendo al Señor que dirija toda nuestra vida y la vida de nuestra sociedad y de nuestro mundo hacia su voluntad. Que María interceda por nosotros.